Hola, bienvenidos de nuevo a nuestras clases de química desde casa. El día de hoy vamos a ver un tema que es realmente muy sencillo, se llama cálculo de pesos moleculares. Para esto necesitamos tener a la mano una calculadora, tabla periódica, lápiz y papel. Si no lo tienes, pausa, ve y consíguelo y regresas. ¿Qué es el peso molecular? Cuando yo tengo un elemento que está en la tabla periódica, este elemento tiene una cierta cantidad de propiedades periódicas y una de ellas es el peso atómico. ¿De qué depende el peso atómico? Depende de la cantidad de protones, de neutrones y de electrones que tiene ese elemento. Y se debe de ajustar multiplicándose por el número de Avogadro a fin de obtener una cantidad que sea medible. ¿Por qué? Porque un átomo no tiene un peso que se pueda determinar de forma sencilla en cualquier parte, en cualquier laboratorio. Entonces necesitamos algo que sí se pueda medir. Existe un concepto que relaciona la cantidad de materia, es decir, el número de átomos o moléculas, con la masa, con una cantidad de peso. Y para eso se hace uso del mol y podemos transformar del número de átomos o moléculas a un peso. En la tabla periódica ya aparecen los pesos atómicos reportados para un cierto número establecido de átomos de cada elemento. Este número establecido es 6.022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Vamos a empezar con esta molécula, la molécula del agua. Recordamos que las fórmulas químicas me indican con las letras mayúsculas los elementos que están participando, que se están enlazando y que están formando un compuesto. Esta molécula me indica que tiene hidrógeno H y oxígeno O. Y los subíndices, estos numeritos chiquitos que aparecen justo debajo y a la derecha de cada uno de los símbolos de los elementos, me indica la cantidad de átomos que están presentes en esa molécula. Esto es exactamente la misma información que nosotros podemos obtener, por ejemplo, cuando hacemos las estructuras de Lewis de los compuestos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a obtener el peso molecular? Para poder calcular el peso molecular necesitamos el peso atómico de los elementos que están involucrados. Y para eso nosotros vamos a hacer uso de la tabla periódica. Yo tengo aquí lista una tabla periódica interactiva que nos va a dar de forma muy rápida los pesos atómicos de cada uno de los elementos. Simplemente tengo que ubicar en mi tabla periódica el elemento y voy a ver resaltado en esta parte de aquí, en este recuadro que se ve aquí en verde, a un lado, ahí voy a ver yo resaltado el elemento con su número atómico, con su nombre y también justo debajo con su peso atómico. En este caso está redondeado a 3 decimales. Nosotros podemos utilizar 4 decimales, 3 decimales, 2 decimales, 1 decimal o incluso hacerlo sin decimales redondeando a números enteros. Yo sugiero que utilicemos en la mayoría de los casos un solo decimal. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1.008, que la unidad de los pesos atómicos se llama UMA, unidad de masa atómica, pero también se puede definir como la cantidad de gramos que hay en un mol de sustancia, es decir, podemos utilizar la unidad de los gramos sobre mol. Entonces, ya sabemos que el hidrógeno tiene 1.008
o podemos considerarlo como 1.0079. Entonces, aquí sabemos que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Esto lo vamos a multiplicar por su peso atómico, 1.0079, y el resultado va a ser 2.0158. El oxígeno tiene un peso atómico de 15.9999 UMAS. Entonces vamos a utilizar un solo átomo de oxígeno presente en la molécula de agua y lo multiplicamos por su peso atómico, 15.9999. Resultado, 15.9999. Ahora bien, esta columna de acá, estos números de acá, el 2 y el 1, me indican el número de átomos presentes en la molécula, es decir, 2 hidrógenos y un oxígeno. Recuerden que cuando no hay un número, yo asumo que ahí hay un 1. Esta otra columna de acá, por la que voy a multiplicar el número de átomos, recordamos que es el peso atómico. Lo saco de la tabla periódica y el número de átomos de la fórmula química del compuesto que voy a estar analizando. Y finalmente, este resultado yo lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque es como cuando yo me peso en una báscula y traigo la mochila, las llaves, la cartera, el celular, todo eso va a aumentar el peso que se registra. La báscula no va a decir, tú pesas 5 y el celular pesa tanto y esto pesa tanto, y no. La báscula te va a decir, tienes un peso, lo que está aquí está dando un peso de 80 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros acá. Lo que vamos a hacer es sumar, y el peso que yo voy a tener al final es de 18.0157 y las unidades del peso molecular es gramos sobre mol. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí el carbonato de potasio. Vamos a regresar a nuestra tabla periódica para trabajar con el carbonato de potasio. Primero, el potasio tiene un peso atómico de 39.09. En este caso, vamos a ponerle un peso atómico de 39.1. El carbono tiene un peso atómico de 12.01, vamos a manejarlo como 12, y el oxígeno tiene un 15.9999, para este caso vamos a manejarlo como un 16.0. Vamos a redondear en esta ocasión todo a un solo decimal por practicidad. Claro, mientras más decimales utilicemos, más exacto va a ser nuestro cálculo de pesos moleculares. Entonces, yo tengo ahora el potasio son 2 átomos de potasio y lo voy a multiplicar por su peso atómico de 39.1. El resultado es 78.2. Después, el carbono tenemos solo un átomo de carbono y su peso atómico es de 12.0. Total 12.0. Y finalmente el oxígeno podemos ver que tiene 3 átomos de oxígeno y los vamos a multiplicar por su peso atómico de 16.0 para un total de 48.0. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el peso molecular, que es el resultado de esta suma. Tenemos un total
de 138.2, esto en gramos sobre mol. Gramos sobre mol. ¿De acuerdo? 138 gramos mol. 138.2 gramos mol. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos este compuesto. Este compuesto está formado por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y aquí nosotros tenemos un paréntesis y otro subíndice. ¿Qué me indica este paréntesis con el otro subíndice? Bueno, me indica que todo lo que está adentro está dos veces. Es decir, aquí yo voy a tener que multiplicar el 1 del nitrógeno por este 2 que está afuera y el 2 del hidrógeno por este 2 que está afuera para el cálculo de los pesos moleculares. Entonces yo regreso a mi tabla periódica, periodictable.com, y vamos a buscar los valores de pesos atómicos. Empezamos con el carbono, que tiene un valor de 12. El oxígeno después tiene un peso atómico de 16. El nitrógeno, aquí a un lado, le vamos a asignar, vamos a tomar el 14.0 y el hidrógeno es 1.0. Vamos de regreso a nuestro trabajo. Entonces vamos a poner el carbono. Tenemos un átomo de carbono multiplicado por 12 para un total de 12. Después, el oxígeno. Tenemos un oxígeno multiplicado por 16. Luego tenemos el nitrógeno y en este caso tengo 1 por 2 átomos de nitrógeno por 14 de peso molecular, 28. Y finalmente, hidrógenos tengo... No, aquí no se ve bien. Hidrógenos tengo 2 por 2, 4 hidrógenos por un peso de 1 para un total de 4. La suma de esto es de 12 más 16 más 28 más 4, un total de 60 gramos por mol. ¿Qué significa 60 gramos sobre mol? Es la cantidad en peso que representa un mol de este compuesto. Y un mol de este compuesto es 6.022 por 10 a la 23 moléculas del compuesto en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, este segundo compuesto tiene un peso de 60 gramos mol. Vamos a hacer un tercer compuesto. Este es un compuesto más sencillo relativamente en cuanto a la cantidad de elementos distintos, solamente tiene carbono e hidrógeno. Sin embargo, los números son un poquito más grandes. Vamos a considerar de nuevo el carbono. El carbono
que tiene en esta ocasión 7 átomos, multiplicado por su peso atómico de 12, y el resultado es 84. Y el hidrógeno tiene en este caso 8 átomos con un peso de 1 unidad de masa atómica para un total de 8. Y entonces me da 92 gramos sobre mol. Es decir, un mol de C7H8 en una balanza me va a dar un total de 92 gramos por mol. Bien, aquí les dejo ahora a ustedes estos ejercicios para que ustedes practiquen la obtención de los pesos moleculares. Recuerden, voy a identificar primero cuáles son los elementos que están presentes en estas fórmulas químicas. Como sé cuáles son los elementos, porque los voy a encontrar al principio o representados con letras mayúsculas o bien una mayúscula y una minúscula. Aquí tengo 1, 2 y 3. 3 elementos distintos. De este Ag, plata, tengo un solo átomo. De esta N, nitrógeno, tengo un solo átomo. Y del oxígeno tengo 3 átomos. Y así sucesivamente para cada uno de los compuestos que están en esta lista. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 compuestos distintos para que ustedes practiquen. Y en un siguiente video subiré las respuestas para que lo corroboren ustedes contra el trabajo que ya hicieron previamente. Espero que haya quedado claro y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, jóvenes.